Quiero saludar en esta parte del programa a Gustavo Niño, fue viceministro de Defensa de Colombia y director de Seguridad del Centro de Estudios Futuros Urbanos. Gustavo, bienvenido, muchísimas gracias por atendernos la tarde de hoy. Hola, Idania, un saludo para usted y para toda su audiencia, gracias por la invitación. A ver, mucha gente se pregunta, sobre todo afuera, ¿cómo llegamos a esta indefensión? Es decir, ¿cómo hemos llegado hasta aquí en Colombia? Pues es muy triste lo que pasó con los 28 policías y el uniformado del ejército, un mayor y un coronel también que estaban allí, incluido en el plateado, como lo acabamos de ver. Pero llegamos con un deterioro en la imagen pública de las fuerzas militares y de la policía. Y llegamos después de que un gobierno decidió debilitar a la fuerza. Aquí hay dos caminos que son muy claros en la información. El gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro ha dicho que quiere volver más popular la fuerza pública y por eso vemos con buenos ojos el aumento del recurso para los soldados, etcétera, etcétera. La mesada 14 que logró también él, que es una prima adicional para nuestros policías y soldados. Pero por otro lado vemos el debilitamiento completo de la estrategia militar, la destrucción de la estrategia de comandos conjuntos. Para todos los que nos ven, los comandos conjuntos fueron el éxito de nuestra seguridad, fueron los que neutralizaron a Raúl Reyes, al Mono Jojoy, los que obligaron a las FARC a negociar en el 2013 y el 2014. Estos fueron desmontados y fueron ahora transformados con una estrategia de 1990, cuando el conflicto y la guerra ha cambiado hartísimo. Pero también lo vemos en temas presupuestales. Se redujo el presupuesto, sobre todo de la Fuerza Aérea, que es la fuerza que nos da la diferencia contra los grupos armados organizados, contra el ELN, contra las disidencias de las FARC. Eso es lo fundamental que le ha hecho daño al gobierno y adicionalmente a toda la ciudadanía y a nuestras fuerzas militares. Un punto adicional solamente para dar más continuidad a la entrevista, y es la debilidad moral que tiene hoy nuestra fuerza militar, que prefiere que los secuestren, que se queden quietos, porque saben que si atacan a alguien, pues serán juzgados y serán sacados y tal vez terminarán en la cárcel o en la JEP. ¿Usted cree, Gustavo, que el nombramiento del nuevo ministro de la Defensa, que proviene de las filas de la Fuerza Armada, pueda cambiar la circunstancia de las fuerzas militares? No creo que lo pueda cambiar en este gobierno, en el parangón, digamos, en la sombrilla que genera este gobierno, que es que no entiende que para lograr la paz necesita una política de seguridad muy efectiva y muy fuerte. Sí, el nuevo ministro, aunque es un gran general, yo lo conocí personalmente cuando estuve en el ministerio, está en un juego donde el presidente Petro solamente habla de paz y de concesión, pero no le mete fortaleza a la recuperación del control territorial. Yo quiero contarle a toda la audiencia que Colombia ha perdido más de 400 municipios hoy en control territorial. ¿Eso a qué me refiero? Es, no mandan nuestras fuerzas militares, sino como lo vimos en el plateado, mandan grupos armados organizados que manipulan y secuestran a nuestra población, como lo pasaba en el plateado. Eso pasó en el Catatumbo. Mire, el Catatumbo es un ejemplo muy claro. Hace un par de años, cuando arrancó el presidente Petro, las disidencias de las FARC, el Frente 33 de Calarcá y el ELN, que siempre han tenido un conflicto, dijeron que iban a hacer la paz, pero que no querían a la fuerza pública ahí. Y la población no se opuso. La población dejó que sacaran a la fuerza pública. Hoy nadie ha podido recuperar el Catatumbo. Hoy hay más de 400 municipios que la fuerza militar no tiene el control territorial, sino que tiene que pedir permiso, porque tiene un presidente que le da mucha concesión a los guerrilleros, a los grupos armados organizados, al Clan del Golfo. El ministro realmente apenas está andando, válido para él que habló de secuestro. El anterior ministro hablaba en el caso que pasó en el Guaviare un par de años, donde secuestraron también a nuestras fuerzas militares, a soldados y policías, habló de retención. Esto es un vil secuestro. Nadie puede secuestrar las armas del Estado, porque no son las armas de un soldado o de un policía, sino que ellos representan nuestra seguridad y defensa nacional. Fíjese que a favor del nuevo ministro, recuerdo cuando le mencionaron, no sé si fue en el acto de despedida de la fuerza, cuando iba ya a pasar a la vida civil, que habló de los procesos de paz y se dijo se puede conversar, pero lo que no, o sea, de un lado se conversa, pero del otro se ataca, porque lo que no se puede es permitir que vayan ganando terreno.
Yo creo que es la primera vez en muchos años que oigo un planteamiento desde el Ministerio de la Defensa tan claro. Es decir, si se estableciera una estrategia, pero ¿cree usted que el presidente, si lo nombró, le va a atar las manos también? No, yo no siento que él tenga las manos atadas, sino que la política general, que es la agenda pública número 1 del presidente, es la paz. No la va a conseguir, ya le quedan 16 meses de gobierno. Claro, pero ¿de qué y paz le va a costar. hablamos? Si es que la paz se convirtió en el regreso de la guerra en buena parte del territorio colombiano. Total, y eso parte porque no solo el presidente, sino toda la corriente izquierda en Colombia nunca ha tenido un diálogo ni un conocimiento sobre nuestras fuerzas militares. Es la primera vez que están intentando hacerlo. Tanto así que no encontraron a nadie más para que pudiera asumir las riendas, que les tocó un general que ha sido muy bueno porque viene del SECOES, que son las operaciones especiales de la Fuerza Aérea, pero que no tiene, digamos, no tenía todo el recorrido político que se necesita también en ese cargo. El general es muy bueno, un general de la patria, más de 35 años, pero lo que él puede hacer es muy poquito, y se lo voy a resumir en 3 puntos. Número 1, la política de paz. Sí, una política de paz sin política de seguridad no existe, y él lo dijo en su posesión. Si no tenemos, y además lo hemos aprendido en los últimos 9 procesos de paz que hemos tenido en Colombia, si nosotros debilitamos nuestra fuerza militar, lo que va a pasar con los grupos armados organizados, que hoy son mafias, pues van a aprovecharse. Eso es lo que hizo el ELN. Hay que recordar que el Catatumbo para el ELN representa cerca de $1.000 millones al año, que cualquier negociación de paz pues le va a parecer ínfimo versus $1.000 millones al año. Eso es muy importante porque son cerca de 2.000 toneladas al año que puede sacar el Catatumbo. En segundo lugar, sin duda, la fuerza tiene un debilitamiento enorme. ¿Por qué? Ya que está un poco estrecho el presupuesto de Colombia, el presupuesto de las fuerzas es estrecho, cerca del 80% del presupuesto del Ministerio de Defensa es inflexible, es decir, pensiones, salarios, todo lo que tiene que ser de mantenimiento. Lo que es de inversión, que es donde invertimos para inteligencia, para tener aviones de superioridad aérea, por ejemplo, para reemplazar los CAFIR, que ya tienen un tiempo, digamos, de uso extra y que son un riesgo importante para nuestra soberanía, pues no tenemos ese recurso. Más el escenario internacional, que es Estados Unidos nos bloquea 24 Black Hawk. Es una puerta muy importante para poder atacar sobre todo al narcotráfico. Nos bloquea por la guerra ruso-ucrania los MI, que son helicópteros de origen ruso, pero que están en tierra hace 2 años. Y no tenemos el presupuesto para nuestras aeronaves, ahí perdemos. Claro. Pero adicionalmente hay una cosa acá muy importante, y es que el discurso del presidente siempre fue atacar los bombardeos. Hoy en Colombia no bombardeamos, y esa es la ventaja que teníamos en años anteriores. Hoy a ellos les daba miedo que los bombardeáramos en sus campamentos. Hoy se están metiendo en la población y se visten de civil porque son tan cobardes que no se ponen los uniformes como pasa en el plateado, sino que se mimetizan en la población y la secuestran. Una última pregunta. ¿Mala política, falta de estrategia o por el contrario, una estrategia establecida para minar la Fuerza Armada Nacional de Colombia? Usted habla 2 puntos y al televidente le tenemos que dar esas 2 visiones. Yo le digo cuál creo yo, pero se las voy a compartir en las 2 visiones. Uno puede ser la ignorancia del sistema de seguridad del país y defensa. Uno puede ser lo inocente que fue el presidente en campaña, que dijo que en 3 meses iba a acabar con el ELN, y el ELN ya dijo que no iba a hacer la paz, y él se levantó de la mesa. Uno puede ser que él no tenía el equipo para poder comandar 400.000 hombres que suman nuestras fuerzas de policía y de ejército. Pero la otra hipótesis es el debilitamiento del desprecio por nuestras fuerzas militares, porque fueron las que dieron digamos, los golpes más grandes en nuestra historia. El debilitamiento objetivo por cambiar la estrategia de los comandos conjuntos. Un ejemplo también, la Fuerza de Tarea Vulcano, que es la fuerza que reúne, la articula las fuerzas militares que estaban en el Catatumbo, la acabaron hace unos años. Y eso muestra lo que tenemos hoy, que no hemos podido recuperar el Catatumbo. 2, que es importante también tener ahí, en donde hay mayor presencia de grupos armados organizados, es donde más votos ha sacado el presidente Petro. Es donde más dicen que pueden votar por la tendencia de la izquierda. Entonces, esto parece sin duda una combinación de luchas, con una Venezuela muy presente,
muy presente en Colombia, con una Cuba muy presente en la inteligencia militar colombiana y una Rusia que antes decíamos, no, eso es increíble que ellos puedan estar en nuestra inteligencia, pues la Dirección Nacional de Inteligencia tiene asesores de estos dos orígenes, ¿sí? Esta situación es realmente alarmante. Y la segunda, que es la hipótesis con la que yo creo que me quedo por la evidencia que tenemos es, pues hay una estrategia muy clara para el año 2026, donde estos grupos armados organizados que hoy tienen presencia en 800 municipios, controlan 400, puedan influir mucho en las elecciones. Esto prefiero que sea una hipótesis cerrada a quedarme callado a decir, no, de pronto nunca lo pensamos. Hoy ese es un riesgo para Colombia y ese es un riesgo que no solo viene desde Colombia, sino que tiene una mano muy importante en Venezuela. Claro, pero es decir, ocurrió alguna vez. No es que va a pasar por, es decir, descubrimos el agua tibia. Eso ha pasado en otras oportunidades. Es decir, no es descabellado advertirlo. Total, no es descabellado y pues lo pongo como hipótesis porque tenemos evidencia, no se ha dado el resultado completo, pero es claro que el ELN fue ayudado por Venezuela para llegar al Catatumbo, que Diosdado Cabello haya estado en el municipio de Catatumbo, que pertenece a Venezuela, muestra mucho también el interés de proteger su frontera. A Venezuela le da mucho temor porque cree que cualquier invasión militar la única forma de que pueda entrar es por Colombia. Y su punto más débil es esta zona con el Catatumbo. Por eso su aliado, puedo decirlo, porque ya hay evidencia, presencia en 8 estados. Ya el ELN no es una guerrilla de Colombia, sino una guerrilla binacional. Son paramilitares en Venezuela y guerrilla en Colombia. Pero realmente lo que son es una mafia, porque lo que les interesa no es la paz, sino controlar un territorio y le sirven mucho al régimen venezolano. Hay que recordar que el régimen venezolano, sus mayores dos fuentes de ingresos, la legal es el petróleo y la segunda es, sin duda, la cocaína, que es un paso obligado es por la Orinoquía colombiana, pero también por el norte de Santander y el Catatumbo, donde tienen un control importante. ¿Por qué la hipocresía, entonces, del presidente Petro de hablar del ELN, de lo que significa, de lo que hace, de patear la paz, etcétera, 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 pero no recriminárselo a Maduro de frente, porque finalmente se ha fortalecido en territorio venezolano? Total, y digamos, el presidente ya se dio cuenta que nadie más le va a creer sobre la paz con el ELN, ni con ninguno de los otros grupos porque se le ha caído. Con las disidencias de las FARC de Mordisco se acabaron y digamos, se acabó el proceso de paz. Con las disidencias de Calarcá están en veremos, pero esos procesos de paz les dio mucha gasolina a ellos para crecer. Pero hay que recordar que Mordisco una vez se puso bravo con Petro y señaló lo siguiente, que él lo apoyó para la campaña. ¿Sí? Y esto, digamos, aunque es una versión de él, pues genera muchos datos y genera mucha especulación alrededor de lo que sucede allí. Entonces, respecto al ELN, yo creo que el presidente es un romántico de la paz, pero nunca ha sido un estratégico de la paz, ¿sí? En Colombia, como lo mencioné recientemente, han habido más de 9 procesos de paz donde hemos aprendido que la debilidad de las fuerzas militares es la ganancia de los grupos armados organizados, que darles territorio autónomo a los grupos armados organizados los crece, como lo hizo Pastrana con el Caguán, que fue un error también. De eso hemos aprendido, pero parece que el presidente creía que por él haber sido guerrillero y haber construido en parte la Constitución del 91, gracias a su proceso de paz, pues el ELN se iba a retirar. Hoy el ELN ya no tiene esa ideología de Martí de 1964, cuando se creó en La Habana, Cuba, por la influencia de Fidel y nació en Santander, en Cimitar. Hoy es un grupo de mafiosos en 8 frentes de guerra que lo que buscan es recursos y control territorial porque entienden la guerra desde lo económico, no más. Claro. Y la coca pasa por un valor estratégico en lo económico, igual que la minería ilegal. Entonces, el presidente ya no es tan inocente ante los ojos del mundo, pero adicionalmente no le recrimina nada al que siempre nombró como garante de los diálogos con el ELN, que fue Maduro. Y Maduro nunca fue un garante. Maduro lo que fue un socio del ELN, es hoy un socio. El ELN es su retaguardia de guerra ante cualquier crisis que pueda tener y ante cualquier miedo de invasión militar que pueda haber en Venezuela. Claro, absolutamente de acuerdo con usted. Gustavo Niño, ex viceministro de Defensa de Colombia, director de seguridad del Centro de Estudios Futuros Urbanos. Muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos hoy. A ustedes muchas gracias.